En este video vamos a repasar el concepto de función. Una función es una correspondencia que a cada elemento de un conjunto A le hace corresponder un único elemento de un conjunto B. Al conjunto A, que es el conjunto de partida, lo vamos a llamar dominio. Y al conjunto B, que es el conjunto de llegada, lo vamos a llamar codominio. Un ejemplo de función podría ser que a cada persona le correspondiera su edad. Entonces, vamos a llamar a las personas con letras mayúsculas, A, B, C. Supongamos que tengo 3 personas. Podría ocurrir que haya 2 personas que tengan la misma edad y una persona que tenga una edad diferente. Esto es una función. ¿Qué no sería una función? Que a una persona le correspondan 2 elementos del codominio, porque para que sea función, a cada elemento del dominio le debe corresponder un único elemento del codominio. Este codominio no necesariamente tiene que coincidir con la imagen. ¿Qué es la imagen? Es el conjunto de elementos del codominio. La imagen es el conjunto de elementos del codominio a quienes les corresponde a alguien del dominio. Por ejemplo, en este caso, el 16 forma parte de la imagen y el 17 forma parte de la imagen porque hay un elemento que les corresponde esa edad, digamos. Hay una persona en el dominio a la cual le corresponde esa edad. Podría ocurrir que acá haya una edad a la cual no le corresponde nadie. Esto podría ser perfectamente, está correcto, no hay ningún problema. Lo único que yo tendría que aclarar es que la imagen está formada por estos dos. El 20 no está en la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la imagen? Son los elementos del codominio a quienes les corresponde a alguien del dominio. Por lo tanto, la imagen está incluida siempre dentro del conjunto B, que es el codominio. ¿Sí? La imagen siempre va a ser un subconjunto del codominio. Ahora bien, ¿qué es lo que no puede ocurrir? Ya vimos que por un lado no podía ocurrir, o sea que por un lado para que haya función tiene que haber unicidad. Con unicidad estoy expresando a que a cada elemento del dominio le corresponde una única imagen. Y ya vimos en el ejemplo de las personas, no puede haber una persona con 2 edades. Y otra condición es la existencia. ¿A qué me refiero con la existencia? A que el conjunto de partida A tiene que coincidir con el dominio. ¿Qué no podría ocurrir acá? Que estaría mal. No podría haber una persona en el conjunto A la cual no le corresponda una edad. Si está en el dominio, tiene que corresponderle algún elemento del codominio. Si no, no estaría en el dominio. Entonces, para que sea función, para que una relación sea función, tiene que cumplir con estas dos condiciones, existencia y unicidad. Entonces, si yo tuviese que mirar estos grafiquitos, tendría que ver si estos gráficos representan funciones. ¿Sí? Estamos hablando siempre de funciones del conjunto A en el conjunto B. Entonces, ¿cumple existencia? Sí. ¿Cumple unicidad? También, porque a cada elemento de A le corresponde un único de B. Esta es función. Esta, ¿cumple existencia? Sí, porque a todos los elementos de A le corresponde a alguien. ¿Pero cumple unicidad? No, porque acá a este elemento
le están correspondiendo 2. Entonces, esta no es una función. En este caso, ¿se cumple la existencia? Sí. ¿Se cumple la unicidad? También, porque a cada elemento le corresponde un único. Acá no importa que haya un elemento del codominio que no le corresponda a nadie. Eso tiene que ver con la imagen. O sea, si yo quisiera marcar la imagen estaría formada por estos elementos. El B no está en la imagen, ¿sí? Pero eso no significa que esta relación no sea función. Esto es función. Y por último tenemos este ejemplo en el cual no se cumple la existencia, porque hay un elemento del conjunto A al cual no le corresponde un elemento del conjunto B. Sería como una persona a la cual no le está correspondiendo ninguna edad y eso no puede ser. Entonces, esta tampoco es función. Esta no es función porque no se cumple la unicidad. Y esta otra no es función porque no se cumple la existencia. Falla unicidad, falla existencia. Bien, ahora que ya repasamos el concepto de función, vamos a pensar solamente en funciones reales. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones que yo voy a considerar van a ser funciones del conjunto A, que va a ser el dominio, y el codominio van a ser siempre los reales. Y este dominio, que sería equivalente al conjunto A que mencionamos recién, el dominio va a ser un subconjunto de los reales. O sea que va a ser una función que va a ir de los reales en los reales, pero no de todos los reales, de un subconjunto de los reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio son todos los valores que puede tomar la variable independiente. Entonces, la variable independiente, que acá no está marcada, pero sabemos que es el eje X, va a representar el dominio. Entonces, en esta función que no se ve, digamos que corte, aparentemente sigue, el dominio van a ser todos los reales, porque yo a todos los elementos del eje X le voy a poder calcular su imagen. Entonces acá el dominio son todos los reales. ¿A qué se denomina imagen? A veces se lo llama rango y a veces también recorrido. Al conjunto de los valores que toma la variable independiente, o sea, el eje Y. Uno podría pensar, muchas veces se piensa, en el dominio o imagen como que yo aplastase el gráfico sobre el eje X y puedo ver el dominio, y lo aplastase sobre el eje Y para ver la imagen. Si yo llevase todos los puntos del gráfico y los proyectara sobre el eje Y, la palabra en vez de aplastar sería proyectar, más académica. Pero si yo proyectara todos los puntos sobre el eje Y, podría ver que la imagen es desde 0, que no lo toma porque este gráfico va a acercarse al eje pero nunca lo va a tocar. Desde 0, abierto porque no toma al 0, hasta más infinito. Entonces, en este gráfico, la imagen va a ser desde 0 hasta más infinito. ¿Qué ocurre con este gráfico? Del mismo modo que pasaba en el ejemplo 1, este gráfico no tiene ningún problema en las X, porque para cualquier valor de X yo le puedo calcular su correspondiente imagen. Entonces, nuevamente, el dominio van a ser todos los reales. Ahora, la imagen va a venir desde menos infinito, si yo proyectase el gráfico, va a abarcar desde menos infinito hasta este punto que acá lo marca como 4. Bueno, a mí me quedó muy desprolijo, pero que digamos que la imagen va a terminar en el 4. O sea que la imagen de
este gráfico va a ser desde menos infinito hasta 4. Y lo considero como un corchete porque el 4 lo está tocando, ¿sí? Vamos a marcar el 4, digamos, es en donde se da el vértice, en el menos 1, 4. Bien. Acá tenemos un gráfico en donde el dominio no son todos los reales. ¿Por qué? Porque para los negativos, si yo miro el eje X, para los negativos no tengo definida la función. Fíjense que comienza acá, comienza en el 0. Entonces, el dominio de esta función va a ser 0, perdón, el 0 lo 0 y lo voy a poder considerar todo por acá, 2, 3, 4, de 0 a 4. Pero acá, como hay un circulito vacío, esto está queriendo decir que el 4 nunca lo alcanza, no llega a valer 4. En cambio acá, como este circulito está lleno, quiere decir que este punto sí lo está alcanzando. Entonces, en 0 es cerrado y en 4 es abierto. Con respecto a la imagen, yo tendría que proyectar sobre el eje Y. O sea que si yo lo proyectara, tendría estos valores, desde 0 hasta 1, 2, 3. ¿Sí? El 0 lo toca, porque cuando X vale 1, Y vale 0, y llega hasta el 3, que también lo toca. Bien. Y por último vamos a ver este ejemplo de una función que vamos a estudiar más adelante, cuyo gráfico es una hipérbola. Esta gráfica, que está así en dos partes, se denomina hipérbola, pero eso ya lo vamos a estudiar. Ahora lo importante es ver el dominio. Si yo miro el dominio de esta función, voy a ver que X puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta el 2. El 2 no está en el dominio. Y después puede seguir tomando valores hasta más infinito, ¿sí? En el 2 no puedo calcular, si yo quisiera calcular cuánto vale la función en 2, no se puede. Entonces, cuando yo quiero expresar el dominio, voy a decir que el dominio va a ser desde menos infinito hasta 2 unido 2 más infinito, ¿sí? Esto sería equivalente a decir todos los reales menos el 2. Ahora miremos la imagen. Así como el 2 no lo toma nunca, perdón, así como no lo puedo calcular en 2, cuando miro la imagen, este punto que es el 1, no lo va a tocar nunca, ¿sí? Fíjense que acá hay dibujada una línea punteada queriendo decir que la gráfica se va a acercar a esta línea, pero que nunca la va a tocar. O sea que va a ser una asíntota. Entonces, si yo quiero ver la imagen, voy a proyectar sobre el eje Y y voy a tener que la imagen va a estar por acá, va a estar por acá. Bueno, mi pulso no es de lo mejor, pero nunca va a tocar este punto, ¿sí? Entonces, en este caso, la imagen va a ser desde menos infinito hasta el 1 y desde 1 a más infinito, queriendo decir, o mejor dicho, equivalente a decir que son todos los reales menos el 1. Entonces, como dijimos anteriormente, una función real es una función que va a ir de un conjunto
A, llamado dominio, que va a ser un subconjunto de los números reales, también pueden ser todos los números reales, como vimos recién, en los números reales. ¿Sí? Ejemplos de funciones: x al cuadrado menos 2x, 1 sobre x más 7, raíz de 1 menos x. Son todas funciones reales porque a cada elemento x del dominio le va a corresponder una f de x. O sea que lo único que tengo que hacer acá es reemplazar x por algún valor. Ahora bien, estas funciones están expresadas tenemos una expresión algebraica para esta función. Pero ¿qué ocurre cuando vemos un gráfico? Bueno, si vemos un gráfico, ¿cómo hacemos para darnos cuenta si son o no funciones? Tenemos que tener en cuenta el criterio de unicidad acá. ¿Sí? Es muy difícil ver la existencia gráficamente. La existencia se ve mejor con los diagramas. Pero si yo tengo una gráfica de una función, para ver el tema de la unicidad, lo que hago es trazar una recta, trazar rectas perpendiculares al eje X o paralelas al eje Y y ver, entonces, ¿para qué hago? ¿Para qué trazo la recta? Para ver que a cada elemento de X le corresponde un solo elemento de Y. ¿Sí? A cada elemento de X le corresponde un solo elemento de Y. Por ejemplo, en este caso, acá se trazó la recta justo donde a este elemento de X le están correspondiendo dos valores de Y. Entonces, esta representa una función porque cualquier recta que yo trace siempre a un elemento de X le va a corresponder un solo elemento de Y, pero en este caso a este elemento de X le corresponde más de un elemento de Y y esta no es función porque no se da la unicidad. Bueno, acá tenemos otros dos ejemplos. En este caso de esta función, que es una función polinómica, me doy cuenta que es polinómica por la forma que tiene su gráfica, ¿no? Esta función polinómica es función porque cualquier recta que yo quiera trazar siempre va a cortar a cada elemento de X, ¿sí? Lo va a tocar una sola vez, o sea que le va a corresponder a ese X, le va a corresponder un único Y. Pero en este caso, tengo un montón de ejemplos en donde a un elemento de X le va a corresponder más de un elemento, más de un Y. Entonces, esta no sería función. No sería función, ¿sí? Porque también falla la unicidad. No es función porque falla la unicidad. Esta sí es función. Bien, entonces ya vimos qué es una función, vimos cómo darme cuenta si un gráfico corresponde a una función y vimos cómo ver el dominio de una función si la función está representada gráficamente. El 1.